Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidos a Línea 1, aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además, diariousach.cl, TP USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Esto hoy día en Buenos Aires está todo censurado. No se puede hablar de la cosa de la hermana Milei. Exacto. Así son las los cosas allá. Los audios de Hermosilla no podrían haber estado presentes en Argentina. Muy buenos días, Alejandro Guillé Álvarez, alias Don Guillermo. ¿Cómo estás? Don Guillermo, bien. Me gusta eso de Don Willy. Es que amor, toda la gente te dice Don Guillermo Dani, al aire. Daniela Figueroa Videla, muy buenos días. Muy buenos días en este martes ya 2 de septiembre, donde veíamos, Alejandro, o comentábamos antes de salir al aire, que no hace tanto frío. 7 grados hacía cuando yo salí de mi casita a las 5:13, 5:14. Qué madrugador. Sí, mira, me iba muy lejos. Sí. Lo sé, eso estábamos hablando fuera de micrófono. Y a esta hora sube obviamente el termómetro, pero no tanto, 8,6, 100% de humedad y esperamos una máxima de tan solo 12 grados para esta jornada de día martes. Nublado durante todo el día prácticamente y mañana miércoles 3, 16 grados la máxima, 6 la mínima y vamos a tener solcito en la tarde. El jueves 4 va a estar súper rico porque, mira, vamos a alcanzar 21 grados el jueves, 4, ya, 4 a propósito del rechazo, 2022, todo lo que ha pasado. ¿El 4 de septiembre? El 4 de septiembre, fiesta histórica, se elegía a los presidentes antes, de Chile antes exacto. del golpe. Salvador Allende ganó un 4 de septiembre. Exactamente. Del año 70. Así es. Ahí estaba yo gritando en las calles, ¿para qué lo voy a decir? Un jovencito. Era un lo estaba en el liceo, no tenía derecho a voto. Bueno, pero el jueves 4, recordando esa efeméride y por supuesto también en torno al rechazo de la propuesta de constitución y este hito, ¿no?, que se da también punto de inflexión para el gobierno del presidente Boric, ese día vamos a tener 21 grados de máxima y va a estar totalmente despejado. Eso sí, con harta oscilación térmica, 3 grados la mínima para esa jornada. Mientras nos contentamos con este día nublado y vamos con un aviso, ¿no?, de la Dirección Meteorológica de Chile, Ale. Mira, un aviso que dicen que van a haber fuertes vientos. Cuéntame tú. Sí, pero dicen desde la madrugada de este martes, yo no vi ningún viento, no escuché nada. No, porque en otra zona, Antofagasta y Atacama. Eso sí puede ser, porque aquí, pues. oiga, Sí, te dicen la cordillera de los Andes, 60, 80 kilómetros. En la región de Atacama, sí, puede ser en la zona de las cordilleras, ahí hay más viento. Incluso hasta 90 kilómetros por hora. Pero aquí en Santiago nada, ¿no? Tranquilita toda la noche. Y el diluvio universal, no. Sí, es un frente que viene debilitado. Entonces va ¿será que viene de a gotear. Argentina tan debilitado? ¿De dónde viene? Viene de Buenos Aires. Súper debilitado. Ya, y a propósito de... No, antes de hablar de otros debilitados, te voy a contar las calles. ¿Te parece? Ya que no tenemos restricción, me voy directo a Transporte Informa Región Metropolitana. A ver, les vamos a contar a quienes nos escuchan a esta hora por la 94.5, que van manejando sobre todo, que hay un semáforo del cruce Alameda con San Antonio que se encuentra con falla y fuera de control. Uy, qué peligroso eso. Imagínate que esté desincronizado, no solo apagado. Y esto ya lo avisaron debido a horas en el bandejón central. Hay que ahí estar muy atentos para no considerar ese semáforo. La situación genera congestión por Alameda y se ve ahí en la fotografía harto taco a esta hora. Y al oriente desde Nathaniel Cox, así que considerar tiempo extra en el desplazamiento. ¿Qué más? En la comuna de Santiago, restricción de pista en Sierra Bella con Franklin debido a una colisión de vehículos con resultado lamentablemente de personas lesionadas, en plural. Así que preferir alternativa. Y por último, Metro de Santiago dice que se acaba de normalizar la frecuencia de trenes en línea 6. En realidad no recién, hace más de 20 minutos. Así que ya está bien el metro, cosa que uno agradece a esta hora. Vamos con la pregunta del día que ya está alojada en @TVUSACH, @RadioUSACH. En política y amores. Bueno, le cuento que Evelyn Matei hizo un relanzamiento de su campaña y se afirmó... Bueno, pues si todas las semanas se tiene que hacer un ¿otra vez? Cuéntate una nueva. Ya, pero no me saboteé la pregunta. Ay, perdón. Evelyn Matei relanzó su campaña apegada a la imagen de Piñera. De hecho, la viuda de Piñera estaba a su lado. Sí. Entonces la pregunta del día es, ¿podrá reimpulsar su candidatura? Y aquí, como siempre, tiramos 3 alternativas, positiva, negativa, neutra. A ver, usted.
La primera, sí, le da más amplitud, a propósito del piñerismo, ¿no? La segunda opción, no, ya se estancó. Y la tercera, tiene una oportunidad. Vamos que se puede. Ya, así que con esta, ¿cómo se llamaba el eslogan? Estamos optimistas. Chile, un mismo equipo, algo así. Bueno, ahí está apostando las últimas fichas la candidata de Chile Vamos. Lo puedes responder, ya sabes, en nuestras redes sociales. Vamos ahora con las principales noticias de la jornada cuando son las 7:35. Titulares en línea 1. La secretaria regional ministerial de Salud de la región metropolitana inició un sumario en el Estadio Monumental ante el fallecimiento de un hincha tras caer de una techumbre durante el Superclásico ante Universidad de Chile. La Seremi detalló que Blanco y Negro, en calidad de administrador del estadio, tiene 5 días hábiles para presentar sus descargos. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 70 millones de pesos. El funeral de Kevin Holguín, conocido como Baby Bandito, declarado como amenaza al orden público, se llevó a cabo sin incidentes. Un resultado que el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, atribuyó a la efectividad de la ley de funerales de alto riesgo. La medida fue tomada luego de que en la madrugada de este lunes se reportaron disparos y uso de fuegos artificiales a raíz de la muerte de Holguín y su pareja, quienes fueron asesinados a tiros en Cerro Navia. Y el propio presidente Gabriel Boric fue quien encabezó esta vez la vocería de gobierno de los lunes, destacando el aumento de la pensión garantizada universal, la PGU, y la consolidación del programa Copago Cero en FONASA. En esa línea, el jefe de Estado tomó la palabra para destacar el inicio del pago incrementado de la PGU en 250.000 pesos, además de subrayar que las transformaciones en curso no son promesas a futuro, sino avances concretos que ya están llegando a la ciudadanía. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, relanzó su campaña con el eslogan Chile, un solo equipo, acompañada por parte importante del piñerismo. En medio de los descuelgues del sector hacia la candidatura de José Antonio Kast y los malos resultados de las encuestas, Matei espera durante este mes dar a conocer su nuevo diseño programático de cara a la primera vuelta presidencial de noviembre próximo. La candidata Janet Jara se reunió con los presidentes de las colectividades del oficialismo con el objetivo de intentar dejar atrás la polémica que se han generado por críticas del líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel. En la oportunidad, la abanderada hizo un llamado a poner el foco en la campaña. El CERVEL aceptó la candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien postulará por un escaño en la Cámara de Diputados y Diputadas representando al Distrito 9, a pesar de los procesos judiciales que enfrenta. Cabe señalar que la Fiscalía solicitó para Jadue 18 años de cárcel en el caso de las farmacias populares. El CERVEL explicó que el cumplimiento del requisito de derecho a sufragio considera las actualizaciones al registro electoral hasta su fecha de cierre, el 28 de junio de 2025. El gobierno del presidente Javier Milei en Argentina solicitó a la justicia que ordene el allanamiento del medio digital Carnaval y el domicilio de 2 reconocidos periodistas tras la filtración de grabaciones de Karina Milei, la hermana del mandatario, que además es secretaria general de la presidencia, que según el Ejecutivo fueron registradas de manera ilegal en la Casa de Gobierno. El pedido fue incluido en una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de detener la difusión de otros audios presuntamente grabados en la sede del Ejecutivo, en los que se escucha, entre otras cosas, a la propia Karina Milei hablar de peleas al interior del partido oficialista La Libertad Avanza. Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, concretaron este martes su reunión bilateral en Pekín, según lo informó la agencia estatal Xinhua, después de que ambos estuvieron el lunes juntos al primer ministro indio, Narendra Modi, en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Putin agradeció los esfuerzos de China, la India y de otros países socios para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania y sostuvo que los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas del conflicto. El encuentro precede al desfile militar por el octavo, no, ¿cómo se dice? Aniversario número 80, no me salió, 80º, no, aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que tendrá lugar mañana en la plaza de Tiananmen, y a la que va a asistir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, entre otros. Vaya encuentro. Son las 7:39.
diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Sigamos con Estamos este tema. En este tema, Alejandro. ¿cuál el de? ¿Cómo se dice el 80? No, interesante, porque este encuentro que reúne a Putin, Modi, Xi Jinping. Putin, Jinping y otros 20 líderes, Turquía entre otros, muchos consideran que demuestra que la política o la geopolítica mundial ya no gira solo en torno a Washington y a la agenda de Trump, sino que está surgiendo una suerte de contrapoder que está apostando más al multilateralismo y a otras cosas, y que China empieza a salir más fortalecido en el plano diplomático, político e incluso militar, de ahí el desfile. Así es. Que tiene que ver también con construcción de historia, ¿no? Reivindicar que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos y los chinos y no Europa. De hecho, la batalla de Normandía al lado de la batalla de Kursk o la de Stalingrado fue un chistecito. Y de este cambio en el orden mundial y cómo también se posiciona China en el orbe y con estos aliados, vamos a conversar con Jorge Heine, ex embajador de Chile en China, investigador del Instituto Queen's en Washington, D.C., ex embajador, como lo decíamos, también en el gigante asiático y autor del libro El Mundo No Alineado, en el que trata sobre el auge de grupos como la Organización de Cooperación de Shanghái. Así que alguien que sabe. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Línea 1. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Alejandro. Gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias Muy a usted. agradecido a usted, embajador. Vamos a materia. Este encuentro en Beijing, la prensa ahora no sé por qué le ha dado a decir Pekín, en Beijing, muchos lo consideran una clara señal diplomática de un evento muy importante donde China sale muy fortalecido, pero además donde se ve una voluntad de hacerle contrapeso a Washington, al presidente Trump. ¿Qué hay de todo eso? Así es, por cierto, este encuentro en Tianjin, un puerto cercano a Beijing, que reúne a 20 líderes de todo el mundo, incluyendo no solo a los de Rusia, China, India, también de Turquía, Egipto. O sea, acá tenemos algunos de los líderes principales del sur global. Yo creo que esto representa algo yo he venido subrayando hace tiempo, que es el auge del sur global. Ya los grandes temas en la política internacional no se deciden solo en Washington, en París o en Londres, sino que también en Nueva Delhi, en Beijing, en El Cairo, en Ankara, en fin. Y yo creo que es una señal extremadamente potente. El segundo punto a subrayar acá es que de todo esto que está pasando, yo diría que lo más significativo es el hecho que el primer ministro Modi de India, que hacía 7 años que no visitaba China, por sus diferencias con China, han tenido diferencias fronterizas de otro tipo. Este es un gesto muy importante. Estos son los dos gigantes asiáticos que se reencuentran después de varios años de diferencias muy serias. Lo que ha logrado el presidente Trump con sus políticas es algo que nadie esperaba, que es empujar al primer ministro Modi a nuevamente estrechar lazos con China. Hay una imagen que yo la encuentro extraordinaria, que es el presidente Putin y el primer ministro Modi tomados de la mano, caminando hacia el presidente Xi para saludarlo y luego compartir con él en forma muy, muy distendida. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que esa imagen lo dice todo. Jorge, ¿nos puedes explicar, digamos, los alcances, la importancia, la injerencia que tiene la Organización de Cooperación de Shanghái, esta reunión y cómo lo que se puede desprender de ahí como alianzas? Y a propósito también de las imágenes que tú nos comentabas, ¿cuánto esto también debilita el orden mundial o más bien lo reposiciona? No lo debilita, lo reposiciona. Ahora, esta organización, la Organización de Cooperación de Shanghái, existe hace mucho tiempo, existe desde el año 2001, pero ha sido básicamente ignorada por la prensa y por los medios occidentales, que la han descrito básicamente como una plataforma del así llamado eje autoritario Beijing-Moscú y que por lo tanto no tiene ninguna importancia. Eso naturalmente es un error. Lo que esta organización hace es ha reunido a los países de Asia Central, muchos de ellos antiguas provincias soviéticas, que hoy día emergen con particular fuerza. Estos son los llamados estanes, ¿no? Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, en fin. Son países que tienen petróleo, tienen gas, han estado hasta ahora bastante al margen del sistema internacional, pero ahora se incorporan con mucha fuerza. Ahora, mucha gente dice, estas son puras fotos,
esto no tiene ningún mayor significado. Eso no es así. Ya se ha anunciado la posibilidad que la Organización de Cooperación de Shanghái establezca su propio banco de desarrollo. Los BRICS, por ejemplo, también tienen ya un banco, el nuevo Banco del Desarrollo establecido en Shanghái. De verdad que esto tiene mucho más importancia que solamente unas cuantas fotos. Yo creo que tiene una trascendencia que va mucho más allá de eso. Y que también consolida el notable liderazgo de China en el sur global. Ahora, el caso de India y China es particularmente significativo porque, bueno, fue colonia británica la India, de alguna manera se ha mantenido ciertos vínculos y frente a China, que han tenido problemas fronterizos y desconfianzas mutuas, el hecho que estén juntos es extremadamente relevante y se explica en qué medida, por un tema de intereses, son dos potencias que están entre las 5 primeras del mundo, o es en reacción, en el caso de India, a las políticas de Trump de subirle los aranceles de una manera grosera. Sí, hay un tema ahí bien interesante que es el siguiente. La India siempre ha tenido una relación muy compleja con Estados Unidos, ¿no? En las 3 guerras que tuvo India con Pakistán en la segunda mitad del siglo XX, en esas 3 guerras, Estados Unidos apoyó a Pakistán y la Unión Soviética y después Rusia han apoyado a India. De manera que India, por ello, ha mirado a Estados Unidos siempre con mucho recelo. Y en los últimos 20 años, Estados Unidos ha hecho todo un esfuerzo por acercarse a India y con ello también compensar el auge de China. Y esos 20 años de acercamiento, yo estaba en India, yo fui embajador en India también, cuando el presidente Bush visitó India, después fue el presidente Obama, el presidente Trump también ha visitado India. Había un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo ahora ha sido echado por la borda, por los aranceles de un 50% que le fijó el presidente Trump. Y no solo eso, el presidente Trump recibió un almuerzo privado en la Casa Blanca al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas pakistanas, rompiendo todos los protocolos. Los presidentes en general no reciben a jefes militares en almuerzos privados, y dando una señal que Estados Unidos mira con mucha simpatía a Pakistán, lo cual naturalmente en India, después del reciente guerra que tuvieron de nuevo, cayó muy mal. De manera que todo eso ha hecho que India nuevamente se oriente hacia China y busque fortalecer esos lazos. Estamos conversando con Jorge Heine, ex embajador de Chile en China y también en la India, a propósito de lo que sucedió en estos días, en este encuentro entre China, entre por supuesto Rusia, India y otros países para fortalecer también ahí las relaciones euroasiáticas. Estados Unidos, cuán amenazado se ve también por estos encuentros, cuando ya Xi Jinping habló de dejar esta mentalidad de la Guerra Fría, de estas actitudes intimidatorias o prácticas, ahí la tiró veladamente, y por supuesto viendo a todos estos grandes que se llevan también, ¿no? Como Trump, que está mirando hacia adentro, Estados Unidos primero, pero a la vez igual está interviniendo con Venezuela, con Rusia, Franja de Gaza, ¿cómo pierde poder? Sí, yo creo que el tema básico acá es el siguiente. Estados Unidos básicamente ha señalado que de ahora en adelante va a actuar en forma unilateral y que va a tomar decisiones y va a hacer lo que le parezca, ya sea en Panamá, ya sea en Venezuela, ya sea con Colombia, con México, en fin, también en otra parte del mundo. La respuesta de muchos países es que eso no es aceptable, que el multilateralismo es el enfoque que se debe seguir para regir las relaciones entre los países. Y lo que tenemos es eso. En la reunión de los BRICS, que hubo en Río de Janeiro hace un par de meses, a la cual asistió el presidente Boric, este encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, son expresiones de la voluntad del resto de los países de coordinarse, de reunirse y buscar soluciones comunes a los problemas del mundo. Y me temo que Estados Unidos se está aislando a sí mismo, lo cual naturalmente no le ayuda. Ahora, embajador, la apuesta asiática es buscar un orden internacional alternativo al actual, o es sostener la estantería que desechó y que está tratando de derribar Trump. A ver, lo que estamos viendo nosotros es básicamente el desmantelamiento del así llamado orden liberal internacional que rigió el mundo durante los últimos 70 y tantos años del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Eso se está viniendo abajo. Y su expresión más dramática es el quiebre que se ha dado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ya realmente no se puede hablar de un ente geopolítico llamado occidental. No hay tal cosa. Hubo una votación en Naciones Unidas el 24 de febrero pasado, en que Estados Unidos votó con Rusia, con Corea del Norte y con Bielorrusia, en contra de una resolución promovida por los países europeos en relación a la guerra en Ucrania. Cuando tenemos eso, obviamente ya no se puede hablar de un bloque occidental. Entonces lo que tenemos es el fraccionamiento del occidente, por una parte, y el surgimiento del sur global, por otra. Ahora, en relación a China y Asia, yo quisiera subrayar lo siguiente. Muchos han señalado que lo que estamos viviendo es el siglo del Asia. Asia hoy día tiene un 70% de la población del mundo. Asia Oriental es la región con crecimiento más dinámico y más acelerado, y que, por lo tanto, lo que nuestros países deben hacer es apostar por esa parte del mundo, porque ahí está el crecimiento y ahí está el futuro. Ahora, en este mismo escenario, este bloque que se está armando, la pregunta reitera, ¿es capaz de levantar un nuevo orden y de alguna manera haber dos órdenes paralelos, uno centrado en Estados Unidos y obligado Europa Occidental a navegar detrás como vagón de cola frente a este bloque asiático? ¿Cuán sólido es? Y como digo, ¿hasta qué punto pueden cambiar las reglas de juego? Porque no sé si me equivoco, pero yo veo que es un tipo de capitalismo distinto. Hay un rol del Estado muy fuerte, pero también Estados Unidos, lo que quiere Trump es que el Estado vuelva a jugar un rol en la economía norteamericana. Es bien curioso esto que está pasando, algunos llaman incluso el capitalismo político. Así es. Una de las ironías de todo esto, Alejandro, es que se dice que Estados Unidos se está pareciendo más a China en el tipo de sistema económico que está estableciendo, con una fuerte injerencia del Estado. El gobierno de Estados Unidos sugiere qué jefes de empresas qué gerentes generales se deben ir, cuáles no, está adquiriendo acciones en empresas, en fin, algo que no habíamos visto hasta ahora. Es muy cierto. Mira, lo que estamos viendo nosotros es la transición de lo que fue durante mucho tiempo un orden unipolar, en el cual Estados Unidos, desde el fin de la Guerra Fría hasta algunos años atrás, era la potencia hegemónica, la potencia dominante. Pero ahora estamos transitando a un orden multipolar, en que hay una cantidad de poderes en el mundo. Y eso es una situación muy distinta. Desde luego China es el principal, pero no el único. Está India, está Turquía, está Brasil, Indonesia. En fin, es un orden mucho más disperso, en que el poder está distribuido de manera mucho más equitativa. Y eso naturalmente significa desafíos muy grandes. Y quisiera también subrayar acá algo en relación a Chile. Sí. Es muy importante que Chile se dé cuenta de lo que esto significa y por qué es tan significativo que Chile se relacione con estas nuevas entidades del sur global. En ese sentido, la participación del presidente Boric en la reunión de los BRICS en Río hace un par de meses me parece que fue un paso en la dirección correcta. Jorge, y en ese sentido, el presidente Boric se reunió, me parece, 4 veces ya con el mandatario chino Xi Jinping. ¿Cómo también sientes que ha manejado las relaciones exteriores, sobre todo como respuesta a esta llamada guerra comercial, ¿no? Con esta alza arbitraria de aranceles por parte de Estados Unidos, donde Chile además ha reforzado no solo con China, sino también con India y otros países que tú conoces muy bien? Sí, yo quisiera decir lo siguiente. Yo creo que uno de los grandes logros de la política exterior chilena, no solo ahora, sino que en los últimos 30 años, ha sido que ha logrado mantener un equilibrio muy cuerdo en sus relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Chile es uno de 6 países en el mundo que tiene tratados de libre comercio, tanto con Estados Unidos como con China. Estas son las dos grandes potencias, entre ambos representan más del 40% del Producto Mundial, y ambas son muy importantes para Chile. Yo quisiera decir que en ese sentido, yo creo que este gobierno se le pueden criticar distintos aspectos de su política exterior, pero si algo que ha hecho bien ha sido mantener eso. Fíjense que el presidente Boric hizo algo que han hecho muy pocas personas, muy pocos líderes. Él visitó China a fines de octubre del año 23, una visita de Estado, y se reunió con el presidente Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo,
y a los 10 días fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Biden. Son pocos los líderes en el mundo en desarrollo que logran eso. Y yo creo que el buen estado de las relaciones de Chile, tanto con China como con Estados Unidos en estos momentos, refleja ese manejo, un manejo a mi juicio muy fino, que refleja lo que nuestro libro con Carlos Minami, con Carlos Fortín, dice que llamamos un no alineamiento activo. No abanderizarse con ninguna de estas dos potencias, sino que tomar una posición que pone los intereses del país al frente. Bueno, y también se reunió con China, o sea, con India, perdón, estuvo allá con Modi. Sí, en la primera visita a un presidente chileno en 16 años. Exacto. Yo cuando fui embajador en India tuve el privilegio de coordinar la primera visita a un presidente chileno a India, que fue la visita del presidente Lagos, en el año 2005. De manera que sé muy bien lo que eso significa y la importancia que tiene India para Chile. Así es. Jorge Jaime, muchas gracias por haber conversado con nosotros, ex embajador de Chile en China, en India también, como nos recordó, y Sudáfrica, ¿no, Jorge? Así es. Vaya que ha tenido periplo. Muchas gracias. Gracias a usted. Se conoce el BRIC, le falta Brasil. Exacto, y ya estamos listos. Brasil y Rusia todavía. Un abrazo grande, Jorge. Gracias por acompañarnos en Línea 1. Gracias, embajador. Un abrazo. Chao. 7:56. Vamos a una pausa, Alejandro Guillén Álvarez, ¿te parece? Sí. Y regresamos. Oportuno. Justa. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 56 minutos. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces.
Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad. Invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región metropolitana inició un sumario en el Estadio Monumental ante el fallecimiento de un hincha tras caer de una techumbre en el Superclásico ante Universidad de Chile. La Seremi detalló que Blanco y Negro, en calidad de administrador del estadio, tiene 5 días hábiles para presentar sus descargos y las sanciones pueden alcanzar hasta los 70 millones de pesos. El funeral de Kevin Holguín, conocido como Baby Bendito, declarado como amenaza al orden público, se llevó a cabo sin incidentes, un resultado que el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, atribuyó a la efectividad de la ley de funerales de alto riesgo. La medida fue tomada luego que, en la madrugada de este lunes, se reportaron disparos y uso de fuegos artificiales a raíz de la muerte de Holguín y de su pareja, quienes fueron asesinados a tiros en Cerro Navia. El presidente Gabriel Boric encabezó la vocería de gobierno de los lunes, destacando el aumento de la pensión garantizada universal, la PGU, y la consolidación del programa Copago Cero en FONASA. En esa línea, el jefe de Estado tomó la palabra para destacar el inicio del pago incrementado de la PGU en 250.000 y además subrayar que las transformaciones en curso no son promesas a futuro, sino avances concretos que ya están llegando a la ciudadanía. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, relanzó su campaña con el eslogan Chile, un solo equipo, y estuvo acompañada por parte importante del piñerismo, en medio de los descuelgues del sector hacia la candidatura de José Antonio Kast y los malos resultados en las encuestas. Matei espera ahora, durante este mes, dar a conocer su nuevo diseño programático de cara a la primera vuelta presidencial de noviembre próximo, que se acerca a paso agigantado. El gobierno de Javier Milei solicitó a la justicia que ordene el allanamiento del medio digital Carnaval y el domicilio de 2 reconocidos periodistas tras la filtración de grabaciones de Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la presidencia, que según el Ejecutivo fueron registradas de manera ilegal en la Casa de Gobierno. El pedido fue incluido en una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de detener la difusión de audios presuntamente grabados en la sede del Ejecutivo, en los que se escucha a Karina Milei hablar de peleas al interior del partido oficialista La Libertad Avanza. El Supremo Tribunal Federal de Brasil comienza este martes la deliberación del juicio por conspiración golpista contra el ex mandatario Jair Bolsonaro, acusado de intentar revertir su derrota electoral el año 2022 frente a Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente brasileño podría ser, o el ex presidente brasileño podría ser condenado hasta 43 años de prisión. El gobierno de Bélgica anunció en la madrugada de este martes que reconocerá oficialmente a Palestina como Estado durante la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzará el 9 de septiembre, sumándose así a la postura de países como Francia, Canadá y Australia. 8:03. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El senador Francisco Huanchumilla hizo un llamado al Estado a abordar la crisis del agro en la región, dijo, y en su región, pero también en el país, y anuncia gestiones políticas. No es cosa de derecha, de izquierda, dijo, se trata de seguridad alimentaria. Puesto el tema, vamos a conversar con la ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Hola, ministra, bienvenida. Hola, Fernando. Hola, Daniela. Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto en saludarlos. Ministra. Gracias, ministra. A ver, primero, usted está habitando el cargo hoy y quiero primero preguntarle los desafíos, porque hay algunas amenazas que tienen que ver con la influencia aviar, la mosca de la fruta, pero en términos macros también, a propósito de lo que decía Alejandro Guillé, cómo abordar también la seguridad alimentaria y todas las gestiones que hay que hacer para
impulsar el agro, que no se vea tan amenazado, valga la redundancia, a amenazas exteriores. ¿Cómo está su frame hoy, ministra? ¿Cuál es? A ver, mira, yo estoy asumiendo el cargo al final, ¿cierto?, de un periodo, pero tuve la oportunidad de ser parte del equipo de gobierno como subsecretaria durante buena parte de este gobierno. Y lo planteo porque ya llevamos un avance importante en la implementación de lo que ha sido una estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria, con resultados, sobre todo lo que tiene que ver con riego para la pequeña agricultura, mejores condiciones de comercialización para la agricultura familiar, que son parte justamente de estas condiciones de seguridad para la producción y la alimentación, ¿cierto?, interna. Hemos trabajado también mucho de la mano de otros ministerios para promover y para asegurar también un consumo más nutritivo y condiciones mejores de acceso a alimentos saludables, nutritivos y a precios justos, justamente para las personas que tienen más dificultades y a veces enfrentan condiciones de inseguridad alimentaria. Eso ha sido parte de la estrategia del Ministerio desde que asumimos en esta administración, pero ciertamente entendemos y compartimos que seguimos teniendo una serie de desafíos muy, muy importantes, marcados por condiciones climáticas, ¿cierto?, que están siendo cada vez más complejas y que se han traducido en inundaciones, en eventos climáticos extremos que impactan sobre la agricultura, marcados también por las condiciones de mercados internacionales que siempre afectan más a los pequeños productores. O sea, vemos como por un lado tenemos cifras récord en materias de exportación el año pasado de productos silvoagropecuarios y por el otro condiciones a veces más complejas para las producciones internas, para la producción de granos, etcétera. Entonces, en ese marco, yo me he trazado efectivamente algunos desafíos. Uno de ellos tiene que ver justamente con la producción para el mercado interno, sobre todo los productores de trigo, que han visto todos estos años, a propósito de lo que comentaban ustedes al inicio de la nota, que decía el senador Huenchumilla, en la zona de la Araucanía, que son fuertemente productores de trigo, de ir avanzando en un modelo de lo que nosotros llamamos agricultura de contrato, que tiene que ver con precios más justos y conocidos para los compradores antes de tomar la decisión de siembra. Eso ya lo estamos haciendo en la Araucanía, y bueno, ahora este enero a marzo, digamos, según en qué región del país, vamos a ver cómo va funcionando este modelo y si efectivamente nos da mejores condiciones para los agricultores y más certezas para los agricultores también. Ahora, estamos enfrentando varios procesos simultáneos. Por un lado, la fuerte dependencia de Chile de muchas importaciones de alimentos, carnes, por ejemplo, de vacuno, en periodos que llega a 70% y un poco más quizás, los precios internacionales que suben, los tiempos de incertidumbre que vivimos, el tema de transformarse en una potencia alimentaria, el viejo sueño dicho por varios gobiernos sucesivos, enfrenta también además ahora presiones internas. La gente quiere consumir más y tiene productos caros, hay que gastar divisas. ¿Cuál es el ritmo de esto? A ver, Fernando, Chile es una potencia alimentaria. En este momento, después del cobre, la principal exportación, de hecho, en los últimos meses, o sea, el primer semestre, incluso las exportaciones silvoagropecuarias superaron a las acuícolas. Hemos recuperado cifras récord en términos de exportaciones. El tema es, claro, cómo eso se traduce también, no solo en mejores condiciones para, o sea, esto es un aporte al PIB, a la generación de empleo, ¿cierto? Pero cómo se traduce también en mejores condiciones y certezas para los consumidores, como tú dices, en el mercado interno, porque esto está muy sujeto a los precios internacionales. Como tú bien decías, hoy día estamos viendo, a propósito de fiestas patrias, por ejemplo, que las importaciones de carne bovina tienen un leve aumento respecto de lo que fue el año pasado, por los precios internacionales. Lo mismo ocurre con la carne de pollo. Entonces, para ir reduciendo el impacto que eso tiene, nuestra estrategia tiene que ver, como te decía, con fortalecer la producción nacional, pero también con ir diversificando el acceso a mercados para nuestros exportadores. Ministra Fernández, a propósito, para seguir en la línea de la soberanía alimentaria, un auditor, nuestro querido Tata Barahona, músico, compositor, qué sé yo, bueno, tiene muchas facetas, nos pregunta qué pasa con la protección de las semillas endémicas en nuestro país. ¿Están aseguradas? ¿Hay discusión, debate todavía ahí?
Están aseguradas. Ha habido mucho debate, pero un debate en el cual nosotros yo creo que hemos sido bien claros en que la protección de las semillas es una preocupación importante. Línea tiene el banco más importante de semillas a nivel nacional y de hecho hemos ido fortaleciendo esa capacidad. Hace poquito inauguramos también, o sea, ampliamos esa base a semillas de papas, ¿cierto? De mucha diversidad de papas de la zona sur del país, no la base de semillas que están guardadas, el banco de semillas, sino que también la devolución de esas semillas mejoradas a los propios productores para, en el fondo, mejorar sus capacidades productivas. Por cierto, proteger ese patrimonio es una tarea y una prioridad importante en materia de, como tú bien decías, Fernanda, soberanía alimentaria. Daniela, perdona. Sí, no te preocupes. Ministra, vamos a la amenaza que usted ya anunciaba y a propósito también cómo afecta no solo a los precios, sino también a la seguridad de los alimentos. Partamos con la gripe aviar, partamos con, me parece que Argentina, y luego vamos con la mosca de la fruta también para que nos explique de qué se trata. ¿No es que uno se va a encontrar con una mosca en la fruta o sí? No, huevitos, larva. Eventualmente sí, fíjate. Se pudre la fruta porque la penetra y por fuera no se nota. Partamos con la gripe aviar, ministra. Que se fue de Brasil a Argentina. Eso, el brote. Sí, mira, aquí yo creo que lo más importante, esto es bien importante hacer un llamado a la tranquilidad a los consumidores y también a los productores. Chile está libre de influenza aviar desde agosto de 2023. El año 2023 efectivamente enfrentamos aquí en el país un brote que fue bien complicado. Tuvimos que sacrificar planteles completos de producción de huevos, con el costo que eso tenía además para los productores y bueno, con el aumento de los precios, ¿cierto? Pero ahí se estableció una estrategia de colaboración público-privada que ha sido muy, muy exitosa. Los propios productores de carne de cerdo, carne de ave, de huevo, en el fondo vieron la importancia de esta alianza. Hemos fortalecido muchísimo a través del SAC y con los productores las medidas de bioseguridad y a través del INDAP hemos estado apoyando a los pequeños productores para que también los planteles, las aves de traspatio, los planteles de más pequeña escala, adopten estas medidas de bioseguridad. Entonces, pero esas son las condiciones, en el fondo nosotros podemos dar certeza, ¿cierto?, de las medidas adecuadas en Chile, pero en el fondo tenemos que estar mirando también lo que pasa en otros países, porque como ustedes bien decían, somos importadores netos de carnes de ave, y por eso la estrategia también incluye estar muy alertas a lo que ocurre en países vecinos. Argentina tuvo estos últimos días, en el fondo, casos importantes de influenza aviar y por eso se cerró el mercado de estos productos para el ingreso de carnes argentinas. Pero la buena noticia es que justo unos días antes habíamos reabierto el mercado brasilero. Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque Argentina representa más o menos el 8, el 5% de nuestras importaciones de carne de ave, mientras que Brasil representa cerca del 70%. Sí, entonces ahí no solo se ajusta, digamos, sino que en el fondo mejora muchísimo las posibilidades de abastecimiento gracias a... Si no hubiéramos podido reabrir el mercado de Brasil, estaríamos en otra situación, pero como sí se reabrió la situación y por eso el llamado a la tranquilidad totalmente. Ahora, otro bichito que yo tengo memoria es el temor a la mosca de la fruta, que es terrible. Cuando se mete en un país es muy difícil sacarla y pudre la fruta por dentro, no se ve por fuera, no pica, pero transmite esas larvas que destruye fácilmente un sector si no hay control. Y siempre ha habido control en la zona norte, pero con todo esto de las migraciones, de los pasos fronterizos, ¿quién está pudiendo controlar el ingreso con fruta que viene ya con la mosca de la fruta y que se propaga a una velocidad enorme? Entiendo que han descubierto en las últimas semanas más de 40 brotes de mosca de la fruta. Así es, Alejandro. Mira, hoy día tenemos alrededor de 40 brotes activos, pero dos cosas importantes. La primera, Chile mantiene su condición de país libre de mosca de la fruta, porque en el fondo la estrategia a través de la cual nuestro país contiene estos brotes es validada, reconocida a nivel internacional y por lo tanto la condición de país libre la mantenemos. Ciertamente en la medida en que sigan, en el fondo, si no logramos enfrentar y abordar esta situación, eso podría cambiar en el futuro. Por eso la prioridad hoy día está puesta en dos cuestiones. Primero, en controlar los brotes activos. Hemos controlado en el último tiempo, el director del SAG ayer daba cuenta de esta información, alrededor de 20 brotes, 20 otros brotes, digamos, adicionales a los 40 que todavía hoy día tenemos.
Pero lo más importante, como tú bien decías, es la situación de la frontera norte. No solo tiene que ver con muchos más ingresos, sino que también hemos detectado, lamentablemente, sistemas de contrabando, verdaderas mafias de economía ilegal, digamos, al igual como existen con otros productos, con drogas, con otras economías ilícitas de contrabando de frutas y de huevos, sobre todo. Entonces estamos trabajando en no solo el Ministerio de Agricultura, con Interior, con Seguridad, con el Ministerio de Justicia, en un proyecto de ley, con el Congreso, por cierto, para endurecer las penas, para que efectivamente ingresar productos ilegales en forma organizada, articulada, sea un delito que se pague con penas altas, no solo con multas, con cárcel, y seguir toda la ruta que está hasta... desde el ingreso hasta la reventa, la venta en mercados mayoristas, en ferias, que muchas veces, además, en el fondo, los segundos o terceros compradores ni siquiera saben qué es lo que proviene, viene de mercados ilícitos, entonces recuperar toda esa trazabilidad para, en el fondo, poder sancionar los ingresos ilegales. Eso ¿por dónde está es una entrando tarea principalmente en el tenemos. caso de la fruta? Por el norte, por la frontera norte, tanto por Perú como por Bolivia. Hoy día tenemos un control post-frontera importante en Cuya, que claro, que permite reducir cierto el ingreso hacia la zona central del país, pero también nos dicen de Arica que esto tiene un costo importante. Arica es una región muy, muy productora de productos agrícolas y claro, obviamente tampoco la idea es que Arica se vea amenazada, ¿cierto? Entonces, claro. Entonces, el fondo, el problema no son los pasos habilitados, sino que son todos los pasos no habilitados por donde se producen estos ingresos. Estamos conversando con la flamante ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, acá en Línea 1 por Radio USACH. Ministra, estamos acercando, por supuesto, al 18 de septiembre. Usted ya hablaba, ¿no?, de un aumento y quiero saber cuán considerable va a ser en torno a las carnes para estas festividades. Luego vamos a hablar de algunas verduras, qué sé yo. Pero quiero detenerme en una polémica y quiero saber qué antecedentes nos puede dar usted, que nos estaban tratando de vender pollo por pavo. O sea, haciéndonos pavos. Haciéndonos los pavos, exacto. Y a propósito de que Cernac ya ofició a 2 marcas, Sopraval y Aristía, tras estos cuestionamientos por posible inclusión de esta carne, haciéndola pasar por pavo, que sabemos que el pavo, no sé si es más caro, pero es más saludable. ¿Se había visto una situación así, tan curiosa, por decirlo de una forma suave? Y eventualmente de 2 empresas además que grandes, enormes. Ya sabemos la colusión de los pollos famosa. ¿Y ahora qué está pasando acá, ministra? Mira, a ver, nosotros el control más activo, lo que le corresponde al Ministerio de Agricultura en términos de control es la fiscalización de las carnes bovinas, de asegurar justamente lo que tú dices, que no nos cambien cortes, que no nos vendan una categoría por una categoría que no es, que no nos vendan carne nacional por carne importada. Todas esas fiscalizaciones las hacemos, de hecho yo estuve la semana pasada acompañando una de esas fiscalizaciones, se incrementan muchísimo en esta época, por cierto, es algo que se hace a lo largo de todo el año, pero que se incrementa mucho en esta época y que nos permite estar permanentemente haciendo el llamado justamente a comparar, a asegurar las condiciones de calidad de lo que compramos. Verificar el origen, la procedencia de los productos, comprar en lugares autorizados, eso es clave. Sí. Pero claro, ya sí, son las propias industrias, o sea, las propias empresas las que en el fondo transgreden, ahí le corresponde al Cernac, a otros organismos, y por cierto, a los consumidores, ¿cierto? Estar atentos también. Oiga, ministra, recordando al defenestado Teo Valenzuela, que tuvo varios capítulos interesantes en los medios denunciando alzas abusivas o especulativas de algunos productos. Se viene la fiesta patria, el vinito, la carnecita, están ya anunciándose que se van a disparar los precios. Hay gente que ya empezó a comprar ahora para congelar. Ya subieron, parece. Que no sí, porque sí. Parece que hay gente tan patriota que empieza a celebrar en julio. Entonces, ¿cómo le van a hacer un poquito para ley? Porque ya, ¿cómo van a hacer tanto? Que acá, fiesta que hay, se disparan los precios de los productos que se ponen de moda. O sea, el comercio ya compró, ya se abesteció y los precios ya están, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los consumidores? No sé. No, claro, también los consumidores, el llamado a comprar anticipado también siempre es bueno por lo que ustedes señalan, pero efectivamente no hay condiciones hoy día para que veamos aumentos de precios, porque efectivamente, como ustedes bien dicen, el comercio ya compró, el abastecimiento está asegurado, las fronteras están abiertas para lo que viene de fuera.
Entonces, salvo una leve alza que comentábamos hace un rato, porque los precios internacionales están más caros, que esto respecto del 2024, ¿no? Pero alzas respecto de semanas anteriores no debiéramos estar viendo. Por eso es tan importante el llamado a cotizar. Mira, hemos visto, ODEPA tiene ahí un seguimiento de los precios que hacemos semana a semana, y hay datos bien importantes. Por ejemplo, veíamos que en cortes bien populares para el 18, como el Abastero, por ejemplo, hemos detectado precios que van entre 7.500 y 15.000 pesos por kilo. La diferencia. En el fondo, el mismo corte, el mismo canal de venta, además, en supermercados. Entonces, por eso es tan clave el llamado a cotizar, porque el promedio está alrededor de los 10.000, 9.000 pesos el kilo. Pero entre 7.500 y 15.000 estamos hablando del doble, ¿no? El mismo corte, el mismo canal de venta en la misma región, ojo. Impresionante, sí. Entonces ahí, claro. Ya, ministra, mano dura nomás. Sino cotizar. Sí, mano dura, ministra. Sí, pues no, ahí estamos nosotros full con las fiscalizaciones, que es lo que nos corresponde, y bueno, toda la información de precios disponible en ODEPA, que también es importante porque sin duda. En el fondo comparar, mirar, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos en general la idea de que la carne es más barata en carnicerías. Los cortes envasados hoy día, claro, no nos los puede pedir que se los den trozaditos ni desgrasados, ¿cierto? Pero son más económicos en supermercados, eso estamos viendo hoy día también. Buen dato. Entonces por eso les decía, porque esos llamados a cotizar y a comparar, bueno, van ayudándonos harto finalmente en esta época que se consume tanta carne. De hecho, ODEPA tiene hartos canales, ¿no? La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del mismo ministerio, para que puedan ver ahí toda la información que siempre nos está entregando. Ministra Fernández, muchas gracias por haber conversado con nosotros. María Ignacia Fernández, ministra de Agricultura. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Chao. 8:21. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Esta mañana me acordé del Grupo ABBA. Yo también, una canción tan linda, Fernando. Oiga, hablemos del país vecino. Cuando uno quiere aprender para que no le pase lo mismo. Mire para Argentina. Mira para el lado. No, mire a varios gobiernos del estilo que quieren imitar acá. Milei. Desde un comienzo, un personaje para nosotros muy raro, pero claro, en una Argentina que estaba entre la espada y la pared, podía salir cualquier cosa y cualquiera era mala. Pero Milei es el presidente. Y se levantó con la principal bandera, terminar con la corrupción y la casta. ¿No es cierto? Sí, estamos todos de acuerdo. Exacto, bien. La casta. Pero resulta que le reventó una granada en la cara porque descubrieron que su hermana se arreglaba los bigotines, según dice la prensa argentina, con procesos de compra de medicamentos para personas con discapacidad, y ella iba a un porcentaje, incluso dicen 3%. Pero había muchos otros en el gobierno que se estaban beneficiando. Y por lo tanto estalla la bomba. ¿Qué es lo que pasó aquí a continuación? Pasaron 2 semanas en que el gobierno quedó en estado de shock, salvo algunas disparadas tipo Milei, que mi hermana es más santa que la Virgen María y todas esas cosas, pero resulta que a las 2 semanas decidieron tomar la ofensiva. Operación Candado, le dicen. Operación Candado, impedir, pero por vía judicial, que se pueda difundir cualquier información sobre estos videos que se han filtrado. ¿De acuerdo? Es como que acá el presidente Boris dijera, no se publica nada de las filtraciones de lo que pasa en los tribunales. La filtración sigue igual para los grupos interesados. Lo único que pierde es la opinión pública. Pero ¿por qué tanta desesperación si esto, verdad, es, como ellos dicen, una conspiración mundial? Y aquí empezaron las explicaciones. Nunca han dicho que esto es falso. Lo que tienen terror es que siga saliendo información. Parece que hay mucho más grabado. Y por lo tanto se ve que esto puede ser un terremoto político que va a dañar al gobierno, y de hecho aparentemente le está causando daño. Y empiezan a culpar a la prensa y con argumentos que son increíbles. Primero, hicieron una denuncia en lo penal y otra en lo civil. Se ha pedido allanamientos a los periodistas, abogados y directores de medios que han publicado información. Pero además han conseguido que jueces corruptos, que en Argentina sobran, me perdonarán, pero sí, no es una ofensa, es un hecho. Es una descripción. Es una descripción de hecho. Aquí también los hay, ¿qué quiere que le diga? Duele, pero así es. Uno que está lleno de querellas, 8 querellas encima.
violencia intrafamiliar, abuso de poder, etcétera, lo ponen para investigar y él toma la decisión inmediata porque su cabeza está en juego, está siendo investigado por la propia justicia. Ese Alejandro Maranielo. Exactamente, y le cede todo lo que se ha pedido a la familia Milei y al gobierno. Ese juez. De imponer la censura, no solo por lo que afecta a la ministra secretaria general, ¿no? Karina Milei. La Karina Milei, la hermana del presidente, sino cualquier mención por cualquier funcionario, periodista, el que sea. Eso va claramente en violación del derecho internacional, libertad de expresión interna, pero también de las resoluciones de organismos internacionales donde los argentinos, igual que nosotros, han adherido. En consecuencia, pero mire los argumentos, que se trata de un complot gigante. Como hubo en Chile, ¿se acuerda? Para las protestas un enemigo grande y interno, poderoso sí, que vino de afuera, porque los chilenos somos santos, no, venía de afuera. Absolutamente. Yo ya escuché ese argumento. Bueno, Sí, un sí. complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y la Asociación de Fútbol de Argentina. La Asociación de Fútbol incluida, mira, Claro. qué creativo. Porque los dirigentes son de oposición, son gente que no es partidaria del régimen. Son peronistas. Claro, Para Milei, digo. o lo que sea. Y ahora, la discusión de esto, que claramente es una violación en cualquier parte, pero de inmediato, y ahora lo que quieren es que allá en las casas le quiten los celulares para tratar de descubrir quiénes filtraron, porque lo más anecdótico de este caso es que las filtraciones vienen desde la grabación y las filtraciones desde la Casa Rosada, sí, no es del oficialismo, exacto, es más que eso, de las oficinas de la Casa Rosada, porque las conversaciones ocurren desde la Casa Rosada y la hermana aparece en los videos. O sea, aquí no hay vuelta que darle. Y todos quejándose que les estaban dejando migajas o muy poco. Mire la cosa. Entonces, la duda grande es que viene ahora y qué posibilidad hay real de la justicia argentina de investigar cuando ya están casados. Y además, el impacto que está demostrando esto dentro del Partido Libertario. Las pugnas internas que se están dando, que son apuñaladas. ¿Te suena eso? Se da a veces. No, eso pasa en todas partes del mundo, pero parece que aquí es singularmente sanguinario. Y por lo tanto tratar de contener también el problema interno. O sea, necesitan esta investigación para detectar a los que hablaron, que son los que agarraron poco, y poder frenar esta situación. El problema que la justicia argentina puede prohibir en Argentina que se difundan estas cosas. Pero ya hubo periodistas uruguayos que dijeron, nosotros vamos a publicar, no se preocupen, consúltenos a nosotros. La censura y la persecución acá no corre. Además es inútil la censura, o sea, no es conocer los medios, porque también impiden las redes sociales, no es solo un medio masivo. Eso hoy día es absurdo, pero tan absurdo con las explicaciones que esta es una conspiración del comunismo internacional. A esta altura ya parece que está... Están desesperados al menos. Claro, ¿no? un poquitito ya brazos de desesperación, porque hay aparentemente bastante más para conocer si se difunde. Eso le contaba yo, pues una apuesta al día nomás. Y ojo, la Corte de Apelaciones de La Serena impuso censura previa a una humorista para que no haga humor sobre ciertas cosas. Sí. ¿Qué pasa si se siente ese precedente que es ilegal, entre paréntesis? Más allá del mal gusto, de que puede ser cruel, pero ahí corresponde el juicio por la ofensa al periodista o al humorista, al que sea, porque ofendió eventualmente. Pero no la censura previa, le prohíbe en principio. ¿Y qué pasa si se van tentando los jueces y este globo sonda pasa de largo, nadie dice nada y después empiezan a aplicarlo en otros casos, sobre todo escandalosos, que afecta a los propios jueces, a los fiscales, a empresarios, a políticos, etcétera? Cuando se sientan estos precedentes, después nadie los controla a tiempo. Así que la operación Candado, como titula la prensa, en este caso página 12 en Argentina en palabras, la editorial de Alejandro Guille. 8:20. Fernando, ¿me puede decir o Guillermo? Guillermo. Importante el contenido. Vamos a una pausa. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo.
tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. La hora de Gonza. Hola, ¿cómo están? Hablando de la liga del ejercicio antes del ¿Cómo 18. está Alejandro, Daniela? Gonzalo Espinosa. Fernando. O Guillermo, como le dicen. No, pero hoy día fueron más creativos, No, Fernando. Sí. Hasta a mí me llegó la Fernanda. Pero bonito Sergio nombre. me dijeron una vez. ¿Sergio? Nicolás también. Nicolás Daniel Guillén. no te han dicho, No, por ¿no? Nicolás Guillén. Ah, ya, La gente sí, ahí te creo. No, pero yo ya lo tengo asumido. Sí, te quieren igual, no importa. Por Sí, lo el que tema es que te estimen. Gonzalo Espinosa, ¿cómo estás, compañero? Muy buenos días. Acá muy bien, saludos también a nuestros auditores de Radio USACH y a los que nos ven también en TV USACH. Muchas gracias, porque ya estaba registrando el nombre ahí en mi cabeza con todos los cajones buscando cuál era el correcto. Hoy día les voy a hablar de principalmente el proyecto de negociación ramal que pretende presentar el gobierno en octubre y también el desempeño de los multifondos de las AFP. Les puedo contar que ayer el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, anunció que el gobierno en octubre va a presentar el proyecto de negociación ramal, pese a las críticas que existen desde el sector privado y también del debate interno que existe también en el mismo gobierno. Las críticas desde el sector privado para este proyecto de negociación ramal advierten impactos negativos en la creación de empleo. Recordemos que la negociación ramal implica que distintas empresas, distintos trabajadores puedan negociar pisos mínimos en ciertos sectores de la economía. De la industria, claro. Por rama de la economía. Por rama de la economía. Muy bien, profe. Muy bien, Mira, Guillermo. ¿Qué Contratado, deducción? Brillante. ¿Qué dijo el ministro Giorgio Bocardo con respecto a la presentación de este proyecto? Dice, como gobierno es un compromiso del presidente. Lo acordamos en la última comisión de negociación del salario mínimo con la central de trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores. Hay un compromiso para el mes de octubre. Nosotros creemos que es un proyecto necesario no solo para el fortalecimiento del diálogo social y las relaciones laborales, sino que también es un espacio para mejorar la productividad, la distribución y los temas de futuro del trabajo.
como gobiernos seguimos abiertos al diálogo, es un espacio que vamos a seguir conversando con las pymes. ¿Cuáles son las principales divergencias que existen respecto al proyecto de negociación ramal? ¿Cuáles? Es que, por ejemplo, desde Hacienda proponen que el salario no se pueda incluir en el proyecto. Dentro de las discusiones, para tener que los todo trabajadores negocien de manera ramal, pero no el salario, por ejemplo. Entonces, ¿para qué sirve? Sino que negocien beneficios, jornadas laborales, ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, cuando estaba el ministro Mario Marcel, él era de la postura de no incluir el salario dentro del proyecto de negociación ramal. Por eso está enojado Carmona, po. Versus Janet Jara, que decía que eso se tenía que incluir en la misma línea que la Central Unitaria de Trabajadores. Ya, ahora así entiendo que, a Carmona. Mira, cuando se va a hacer una ley, más vale hacerla bien o no la hagan. La experiencia de vida que después al final dando explicaciones por qué la cuestión salió como salió. Bueno, es más hacer efectos de imagen y cuestiones. No, seamos serios también. Me gusta la postura de Alejandro porque al final es un proyecto que era un compromiso del gobierno. Se va a presentar ya al final, en los últimos meses, y no sabemos qué se va a presentar tampoco. Entonces, tal vez, claro, puede ser un cambio que signifique una mejora para las condiciones de los trabajadores, pero si no se incluye el salario puede quedar como quizás algo, no sé, más, testimonial. Cosmético incluso. Cosmético. Sí. Bueno, les contaba que en lo que va del 2025, los multifondos han tenido resultados positivos. Siempre uno espera noticias negativas por parte de la AFP, pero los multifondos han tenido resultados positivos en lo que va desde enero hasta agosto. Los fondos más riesgosos, que son A y B, registran retornos del 12,32% y del 10,64% respectivamente. Es caleta. Es bastante, justo ¿cierto? Que me cambié donde estaba en el A, pucha caí. Ya, bueno. ¿Y el resto? Mientras que el fondo de riesgo moderado tipo C presenta un alza del 9,70%. Ahí está. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias del 7,86%. Este es el fondo D. Y el tipo E, que es el más conservador, tiene una ganancia del 6,38%. Así que noticias positivas con respecto a los multifondos de la AFP. Y, por ejemplo, como en términos de dato histórico, entre las ganancias acumuladas del A y el B es lo mejor acumulado entre enero y agosto de 2014. Desde esa fecha ahora. Exacto. Y el C, D y E presenta el mejor rendimiento desde 2019. Ya, pues, algo bueno, digamos. O sea, no está tan mala la situación. Al parecer no. ¿Ve? Hay que que decirle estamos acá. viendo cifras. No estamos tan mal. No estamos tan mal. No nos vendan una cosa que podríamos no es. estar mejor, claro. Sin duda. Sí, sin duda, pero en fin. Y a propósito de estar mejor, vamos ahora a una entrevista agradeciendo a Gonzalo Espinosa. Vamos a hablar de salud mental y sobre todo en el espacio público. ¿Te parece, Gonzalo? Me parece. Usted me hace bien cuando viene. Una noticia positiva, llega alegre. Sí. Me gusta. Es buen tipo, buen periodista. Contratado. Después contratado, Gonzalo. Gracias. Son las 8:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos a hablar de un tema súper delicado. Daniela, usted me ha contado, no sé si en una o en dos oportunidades, varias, estando parece. en el metro, Ufa. se ha visto que quedó encerrada, atrapada dentro de los túneles, porque hay gente que se ha lanzado a la vía. Personas en la vía y lo que parece ya una ola. Claro, uno se molesta porque hay gente que obviamente está preocupada de llegar a destino, hay retrasos, alguna gente sufre algunas pequeñas crisis de pánico, también claustrofobia. Para mi gusto, muy mal manejo también de estas emergencias en el metro, sobre todo en línea 1, pero el gran trasfondo, creo yo, es justamente qué está pasando.
esto de personas en la vía. Estamos hablando de intentos de suicidio, estamos hablando quizás de alguna manifestación también. No se habla mucho, pero claramente hay mucha desidia. Y sobre estas agresiones, tanto en el espacio público, por desinterés en el otro, por egoísmo o por agresión de cualquier tipo, queremos conversar hoy con el psicólogo clínico magíster en neurociencia social y académico de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Núñez. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos sobre este tema que tiene distintas formas y expresiones, pero claramente estamos hablando de la crítica salud mental en nuestro país. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Daniela. Muy gusto en saludarte. Saludos por allá por el programa. Yo muy bien por acá, escuchándolos atentamente. Estaba un poquito optimista con el segmento anterior y ahora con los fondos de la FP. Sí. Mantener ese optimismo. Retiremos el otro 10%. Doctor, bueno, gracias por conversar con nosotros, pero... Saludos, Alejandro. Partamos de una tendencia general. ¿Han aumentado los suicidios en Chile? Porque hay algunos estudios. Y en el comparado, ¿somos un país que se suicida mucha gente o en realidad estamos en la media o bajo la media? Sí, mira, los datos que yo tengo que son poco actualizados, sí, pero son que somos lamentablemente líderes en la región en tasas de depresión y en tasas de intento de suicidio, ¿sí? Ahora, en particular respecto de lo que ustedes mencionan sobre los suicidios, estos que tienen alta connotación, siempre hay que considerar que no solamente hay un componente de salud mental, por así decirlo, no solamente hay un componente anímico a la base en la persona que toma la decisión de quitarse la vida de esta forma, sino también que la manera en que lo hace busca llamar la atención de grandes masas, generar una especie de mensaje social, una crítica social, un mensaje que está destinado a remover un poco a la sociedad más allá de mi propia experiencia con mi depresión, con mi circunstancias de vida. Estoy tratando de remover y de conmover. Entonces también hay una doble dimensión cuando ocurren estos suicidios de alta connotación, como gente que efectivamente se tira a las líneas del metro, o gente que se puede lanzar de un edificio, qué sé yo, donde hay alta concurrencia de personas, un centro comercial, qué sé yo, o un edificio donde hay mucha concurrencia de personas, tienen también esta otra dimensión de enviar un mensaje social, llamar atención, qué sé yo, generar una crítica social. Nicolás, ¿tú usas el metro? Yo uso el metro, sí, para desplazarme entre las universidades y me toca desplazarme harto. ¿Qué te pasa a ti como ciudadano y también como psicólogo, como persona, la verdad, para no poner etiquetas, cuando dicen estamos atrapados acá y vamos a detenernos más del tiempo normal por persona en la vía? Bueno, a mí me pasan un par de cosas bien interesantes, que es lo primero que me ocurre cuando transito en diferentes líneas de metro. Hay líneas que tienen una historia más antigua, más vinculada a ciertos barrios, a ciertos sectores de la población específicamente, y líneas más nuevas, ¿sí? Entonces uno puede ver efectivamente cuando uno se moviliza líneas que hay una subcultura que es posible diferenciar entre líneas del metro, ¿sí? Hay comportamientos como, por ejemplo, ahora que tenemos estas estaciones con estos paneles, qué sé yo, donde tú no puedes... qué sé yo, atravesar las vías del metro, hay ciertos comportamientos como que la gente toma posiciones en fila, ¿ya? También tiene que ver con que quizás el volumen de gente que transita en esa línea a veces no alcanza un volumen tan grande como para que efectivamente se puedan hacer filas y la gente pueda entrar en orden, qué sé yo, pero vemos estos comportamientos que son como de alguna forma como diferentes entre líneas del metro, que nos hablan un poquito de aprendizaje cultural, qué sé yo, de ciertas características, qué sé yo, del entorno, de ciertas características de la sociedad que está alrededor de esas estaciones de metro, de la historia, qué sé yo, que es interesante de analizar. Y lo segundo es, claro, la comunicación que se hace respecto de las personas que trabajan en el metro a los usuarios del metro. Entonces, ¿por qué se elige comunicar que alguien se lanzó a las vías del metro en vez de simplemente comunicar que hay una dificultad que va a hacer que el vagón se detenga por más del tiempo necesario? ¿Por qué se elige divulgar esa información con la gente que está dentro del vagón? ¿Sí? Yo no entiendo bien un poquito cuál es el protocolo respecto de esa decisión, pero lo que me pasa a mí cuando yo escucho esa información es que me angustio. Claro. Me empiezo a imaginar que hay una persona que está sufriendo, qué sé yo, que quizás... Y eso es contagioso, entre comillas, esa angustia, sí. Y genera más angustia en la gente que está dentro del vagón. Entonces yo no sé si eso está pensado así para generar quizás más comportamiento de autocuidado y más conciencia, pero a mí no me parece útil en un momento de alta tensión, en un momento donde tienes a mucha gente adentro del vagón, comunicarles que hay una persona que está en circunstancias terribles, ahí un poquito más allá, qué sé yo. Doctor,
me llama la atención las diferencias por edades de los suicidios en Chile. Sé que los adultos, y todos lo sabemos, los adultos mayores, sobre todo la soledad, la enfermedad, los dolores, inducen mucho la pobreza, pero no, y no solo la pobreza, es más la soledad quizás. Sí. Pero me llama la atención que es muy significativo entre niños de 10 a 24 años. Se agrupa esas dos categorías de edad para hablar de ese tramo, y algunos me dicen que puede ser una de las principales causas de muerte. ¿Eso es cierto? Claro que sí, de hecho en la población adolescente es la principal causa de muerte. Los intentos de suicidio generalmente ocurren en esa época con mayor frecuencia de la vida, o como tú lo sugieres, en la tercera edad, ¿sí? Y tiene que ver con los periodos de vulnerabilidad emocional a los cuales ciertos segmentos de la población están más expuestos, ¿ya? En la adolescencia estamos expuestos a mucha más vulnerabilidad a través de los cambios que tenemos a nivel hormonal, pero a través también de quizás la sensación de vacío que experimentamos en ese tiempo entre la vida adolescente y la vida adulta, ¿sí? Y en la tercera edad, hoy día tenemos a una población de la tercera edad que está abandonada por un modelo cultural que solamente le da espacio a la gente que es productiva, a la gente que es capaz de quizás de generar con su cuerpo, producción para la sociedad, y se relega un poquito a la gente que tiene estas vulnerabilidades a ocupar espacios más alejados de la sociedad. Entonces, claro, se exponen a una mayor vulnerabilidad y a una pérdida de sentido, una pérdida de espacio en la sociedad, esta sensación de que la sociedad no está hecha para mí. Y hay crisis de pertenencia, por supuesto. Nicolás, claro. El tema del suicidio es quizás la forma más extrema de manifestar esta soledad, esta falta de sentido en la vida propia, y cuando es de manera, digamos, pública, un llamado de atención, sin duda. Pero vamos a los diferentes caldos de cultivos que se ven, porque claro, lo vemos en los colegios, ya no solo emblemáticos, todas las comunidades estudiantiles tienen su crisis, lo vemos acá no solo en el barrio Mex o en esta zona de Estación Central con el comercio ambulante, estudiantes y por supuesto también autoridades y policías, carabineros, qué sé yo. Pero lo vemos, ya que estábamos hablando del transporte público, uno de los cuales estábamos muy orgullosos antes, que es el metro, lo vemos en las mismas dinámicas, lo vemos en las calles, en los parques, y quiero detenerme en esto que es un concepto relativamente nuevo, que está en la jerga, a propósito también de los nuevos tiempos, con culturas que se entremezclan, y todo el tema de la migración, las incivilidades. ¿Cómo tú también? Porque tiene una connotación negativa, mucho ruido, mucha basura, mucha música, qué sé yo. Y todo eso va generando un malestar ahí que se va alimentando de a poquito y que luego explota en cosas que parecieran que fueran exageradas. ¿Cómo ves esto de lo que hemos denominado, y la prensa también, incivilidades? Claro, quizás ahí es súper útil ayudar un poquito con la definición del concepto, como es nuevo, como tú dices, y yo creo que es un concepto transcultural y que hace, o es bueno, es útil mirarlo transculturalmente y decir que hace referencia al respeto de las necesidades básicas de un ser humano para poder satisfacer su funcionamiento de forma eficiente, ¿sí? Entonces, independientemente de que a algunas personas les guste la música fuerte, les guste más despacio, qué sé yo, o que haya gente que le guste transitar en espacios populosos o impopulosos, hace referencia a la falta de respeto por el otro, ¿sí? De respeto por sus necesidades básicas para poder funcionar de forma eficaz. Y en ese sentido, bueno, como todos los comportamientos humanos, siempre son multidimensionales, están al menos relacionados con 2 o más causas. Yo al menos he identificado 3 causas en la literatura que tienen hartos correlatos en la forma en que nuestra sociedad funciona. Una que tiene que ver con la presión del tiempo. Hay harta evidencia de que cuando los seres humanos estamos bajo la presión del tiempo, abandonamos nuestra empatía, nuestra capacidad de socializar, de mirar al otro, ¿ya? Privilegiamos nuestros propios intereses porque tenemos una presión sobre nuestro sistema nervioso a funcionar rápido, a ser más eficientes, a economizar esfuerzo, y eso obviamente implica ahorrar esfuerzo en todo lo que podamos, lo que obviamente nos permite, si es que no miramos al otro, si es que miramos al otro como un objeto, como un obstáculo para la obtención de nuestros bienes. Entonces yo creo que hay un factor en nuestra sociedad que está muy marcado por eso, por la presión del tiempo. El ir apurado, qué sé yo, el desplazarse en grandes ciudades, economizando minutos, qué sé yo, genera que nosotros nos pasemos a llevar, que no miremos, qué sé yo, que hay una persona de la tercera edad que no tiene la posibilidad de desplazarse tan rápidamente como nosotros, que no miremos que hay niños que requieren más atención, más cuidado, qué sé yo, que no miremos al otro en el fondo. Doctor, la Ese última, es un primer factor. Perdón, sáqueme de una duda, doctor Núñez.
uno a veces tiene la sensación que una persona intenta suicidarse o se suicida más para llamar la atención desesperadamente o dejar alguna señal de sensibilidad. Pero también a veces uno cree ver que hay un ánimo de castigar, en su dolor castigar a los demás suicidándose. ¿Eso también existe? Claro que sí, es un acto catártico, no sé si con la intención necesariamente de castigar al otro, pero sí de conmover al otro, de ser visto. Todo el tiempo, mira, esto que estamos conversando nosotros lo hacemos después de hacer análisis con la experiencia de alguien que es capaz de reflexionar sobre su propia decisión, pero en el momento la persona no está pensando voy a hacer esto para dañar al otro, ¿ya? En el momento es un acto impulsivo, un acto literalmente empujado por nuestro funcionamiento del sistema nervioso, por nuestra angustia, qué sé yo, no es un acto racional, ¿ya? No es un acto premeditado de generar conciencia o de comunicar al otro dolor, pero sí es un acto inconsciente de ser visto en el dolor, de no estar solo en el dolor, ¿ya? De que mi dolor también sea visto por otras personas y llegue a otras personas para que efectivamente yo no me sienta como el único que está sufriendo acá y pueda mostrar que efectivamente hay una sociedad que está mal, hay una forma de funcionar que está mal, que yo soy la víctima de eso. Nicolás Núñez, junto con agradecerte que nos hayas hablado también de esta realidad cotidiana donde lamentablemente tenemos mucha desidia, falta de empatía, donde vemos al otro, como tú bien señalabas, como un obstáculo, y estuvimos hablando ahí del suicidio en la primera parte. Recordar que el MinSal, el Ministerio de Salud, tiene a disposición de la ciudadanía el número telefónico 4141, asterisco 4141, en caso de tener consultas o inquietudes sobre acciones o intenciones suicidas, tanto propias como de un cercano. Así que el llamado es que si se siente que necesita alguna ayuda con respecto a este tema, también comunicarse con Salud Responde, 600-360-7777, repito, 600-360-7777. ¿Algún llamado, reflexión final, Nico? Sí, quizás aprovechando lo que decía respecto de lo acelerado de nuestras vidas y cómo eso nos invita a ser menos sensible con el otro, menos empático, quizás un llamado a la gente que nos está escuchando, que está justamente en un momento quizás álgido de su vida, a frenar un poquitito, a ir más lento y a mirar al lado si es que efectivamente hay alguien que está con necesidad de apoyo, de movimiento, no necesariamente alguien que esté pensando en quitarse la vida o deprimido, alguien que de repente tiene problemas muy específicos y que tú le puedes cambiar el día si tienes un acto de humanidad, de empatía, yendo un poquito más lento hoy día. Así que quizás ese llamado les puedo dejar. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, eso. Alejandro. Ver al otro. Gracias, doctor Núñez. Gracias, Nicolás Núñez, psicólogo clínico, magíster en neurociencia social y académico de la Universidad Andrés Bello. 8:51. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. La hora de Gonzalo. Cuéntenos agenda y hay pregunta del día y un montón de cosas. Un montón de cosas, sí. A las 10 el INE publica en su web el índice de empleo población extranjera periodo mayo-julio 2025. Así que ahí van a ver unos datos bastante interesantes, creo yo. A las 12 el presidente Gabriel Boric encabeza el encuentro con personas mayores por el aumento del pago de la PGU a 250.000 pesos para pensionados de 82 años o más, junto a distintos ministros como el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Y a las 16:15 horas, a las 4:15, en sesión especial, la Cámara vota el proyecto de sufragio obligatorio. Ah, ¿de veras? Sí. Hoy día se vota eso. Y vamos con los resultados de la pregunta del día. Con respecto a este relanzamiento de campaña que hizo Evelyn Matei junto al piñerismo, le preguntamos a nuestro público si con esto podrá de una vez por todas impulsar su candidatura. Un 9% sostuvo que tiene una oportunidad. Un 11% señala que sí, esto le da más amplitud, mientras que un contundente 80% afirma que no, ya se estancó. O sea, así que se acabó. Sí. No sirvió nada el piñerismo, lo que llamamos como piñerismo. Bueno. Claro, como dijo el analista Álvaro Vergara sí, acá con nosotros la semana pasada, el piñerismo sin Piñera exacto. No prende. Exacto, claro, no existe. En todo caso, el 9 más el 11, un 20%. ¿De la oportunidad? Claro. Ahí hay más lo que está marcando, vamos que se puede. Eso ya implica un aumento. Bueno, ya pues. Bueno, era la idea. Aportar. Ahora no les gusta, bueno, ¿qué quieren? No, pero es que hay algo peor. En fin, ya ahí nos vamos. Solo quiero ver la temperatura, ¿te parece? Daniela. 8,7. No subió nada desde que partimos. Hoy día está heladito.
Sí, va a estar nublado. 12 nomás la máxima, sí. Solo 12. Te encargo. A ponerse la chaquetita, la bufanda y todo lo demás. Para no estar resfriado para el 18. Las polainas, porque yo sé que le encantan las polainas a antigua, a tipo Rico MacPato. Todavía no sabe lo que son las polainas. Ya. No son unas cosas que se ponen los zapatos. ¿Te acuerdas cuando yo hice el video ese del opening de TV USACH? Andaba con polaina. Estaban las polainas. Usted usa polaina. No, pero para hacer ejercicio a los... ¿A quién se la sacó? Corte flash dance. Claro, ahí sí. Ya, pues, la invitación, para que no se vayan de nuestra sintonía. Sigan conectados con Radio USACH, porque viene Enlace USACH con el periodista Rodrigo Alcaíno. Eso. Nosotros hasta mañana. Que les vaya muy bien. Claro. Chao, compañeros. Chao, la gente. Chao. Hasta mañana. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.